y introducción. A finalidad. Se intenta en este trabajo desarrollar sintéticamente las causas y efectos de una nueva concepción política global que afecta, fundamentalmente, a las naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo, con la finalidad de facilitar su comprensión y alertar sobre las peligrosas consecuencias del denominado nuevo orden mundial. Que fuera profetizado, de alguna manera, por obras consideradas en su tiempo de ciencia ficción, como ser El amo del mundo, de Robert Benson y Un mundo feliz, de Aldous Huxley. B. Conceptos generales. Si bien el mundo va experimentando durante su evolución cambios constantes, pareciera que los más notorios se producen a fines o comienzos de los siglos. Como ejemplo citamos las tres grandes revoluciones que alteraron seriamente el orden mundial existente, precipitando hechos históricos de trascendencia, que fueron modificando el desarrollo de las naciones hacia una nueva concepción mundialista, en la cual la interacción y la interdependencia constituyen su característica principal. Ellas fueron: 1. La Revolución Religiosa, 1517, que alteró el orden cristiano. 2. La Revolución Francesa, 1789, que modificó el orden político. 3. La Revolución Rusa, 1917, que afectó el orden económico y social. Es necesario observar algunas características destacadas respecto de estos acontecimientos. A. Cada una de ellas nutrió y propulsó a la inmediatamente posterior. B. El tiempo transcurrido entre la Revolución Religiosa, 1517, y la Revolución Francesa, 1789, fue de 272 años. Entre esta última y la comunista, 1917, es de 128 años, es decir, la mitad entre aquellas dos. Si como simple entretenimiento, tomamos la mitad de 128 y se lo sumamos a la fecha de la Revolución Rusa, obtendremos el número, fecha, 1981. Un claro y verdadero efecto dominó. C. El desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología produjo un aceleramiento en el devenir de nuevas circunstancias, por lo que los acontecimientos se precipitan, desde el punto de vista cronológico. Si tomamos en particular el siglo XX, observaremos que jamás en la historia de la humanidad se suscitaron procesos políticos, militares, sociales y económicos tan continuos y abarcadores, diríamos casi planetarios, guerras mundiales, descubrimientos, progresos científicos, etc. Jamás se había avanzado tanto, pero no sabemos si para bien o para mal de los seres humanos. Este desarrollo constante, donde prevalece lo tecnológico y material, facilita, sin dudas, el advenimiento de un poder mundial centralizador que polarizará las decisiones, optimizado internacionalmente en la ecuación C3 y 3, comando, conducción y control. Información, inteligencia e informática. De sosteniendo estas especulaciones históricas, podemos inferir que estamos transitando tiempos de grandes cambios, que hablan claramente de una nueva etapa de la revolución mundial, anticristiana, cuyo signo es el endiosamiento del hombre y la negación de su dimensión trascendente, negando su filiación divina con su Creador. No obstante las falsas declaraciones y titulados, más especulativos que reales, no se ha informado responsablemente sobre esta inminente modalidad de convivencia, que sus promotores denominan nuevo orden mundial o internacional. Intentaremos, en consecuencia, aportar datos y apreciaciones que sirvan de base para el estudio profundo y necesario sobre este intento extranjero, arbitrario, porque no hemos sido consultados, interesado, porque responde a intereses particulares y minoritarios. 2. Situación actual de Iberoamérica. Iberoamérica, en los umbrales del siglo XXI, vive en un estado de crisis generalizado. Sus aspectos más salientes son: el monstruoso endeudamiento externo, imposible de pagar sin gravísimas consecuencias socioeconómicas. La creciente pauperización de grandes contingentes poblacionales. El fenómeno cada vez más extendido de la marginalidad, expresión de una sociedad degradada que ha perdido conciencia de la dignidad de las personas. Una elevada tasa de mortalidad infantil, y la reaparición de epidemias y de enfermedades exóticas o erradicadas de nuestro suelo, que diezmaron a poblaciones de zonas donde imperan la falta de salubridad y la miseria. El incremento del analfabetismo, que aleja a nuestros pueblos de la posibilidad de preparar a sus hijos para enfrentar el desafío del futuro, de la tecnología, del desarrollo, etc. La extinción de las economías nacionales, destruyéndose las fuentes de trabajo, y la explotación de sus reservas naturales cuyo dominio pretenden los poderosos del mundo.
El uso de nuestra población como fuente de experimentos científicos y medicinales, y de nuestros territorios como reservorio de desechos nucleares y químicos altamente tóxicos. Estos basureros industriales serían una de las tantas causas indignas de tener que pagar una deuda externa injusta. La fractura del sentido de solidaridad, expresión social de la virtud de la caridad, característica de nuestra heredad cristiana. El debilitamiento del concepto de soberanía nacional, en aras de la incorporación a un pretendido nuevo orden mundial que implica la subordinación al poder hegemónico. La desnaturalización y desmantelamiento de las Fuerzas Armadas Nacionales, desviándolas de su razón de ser, brazo armado al servicio de los intereses de la patria, hacia nuevas misiones en apoyo de ese pretendido nuevo orden o hacia misiones propias de las fuerzas de seguridad. Esta realidad se verifica, con distinta intensidad, en cada una de las naciones iberoamericanas, y con ciertas peculiaridades que en algunos casos la agudizan. También es diferente la percepción que cada país tiene del momento actual, como también lo es la reacción que se ha suscitado frente al cuadro descripto. Existe, entonces, una importante razón para que el interés de los poderosos se haya centrado en desarticular los mecanismos del cuerpo social de cada Estado, representado por la solidez de sus instituciones fundamentales, Iglesia, Fuerzas Armadas, Empresariado Nacional. Ellas constituyen la esencia del sentido vocacional y existencial de las naciones, su destrucción posibilita la dependencia y la corrupción. La acción del imperialismo inglés, desarrollada durante el siglo pasado para fragmentar a Iberoamérica en repúblicas estancas, fomentando las divisiones y los enfrentamientos que coartan los vínculos de origen, sangre, lengua, historia, cultura y religión, impidió concretar el sueño de unir la gran patria americana que alentaron nuestros prohombres. Hoy, ante dramas comunes, ante este presente de miseria e incertidumbre también comunes, esa acción continúa, incidiendo y ofreciendo falsas alternativas, creando espejismos. Para evitar un entendimiento genuino que nos permita hallar el camino hacia nuestra real independencia, hacia la grandeza y la prosperidad de nuestros pueblos. Hoy, no se recurre tan solo a agitar el enfrentamiento entre las naciones, llevando a su máxima expresión el clásico dividir para reinar, sino que, además, han introducido la dialéctica en el seno mismo de cada una de nuestras patrias, apelando a todos los recursos que nuestras realidades ofrecen. Se ha incentivado la lucha ideológica, fomentando tanto la violencia de derecha, que somete a los pueblos al liberalismo más exacerbado, a un capitalismo salvaje y sus deshumanizados ajustes, como la violencia de izquierda, con su carga de muerte y terror, ambas con el denominador común de su relación con el narcotráfico. A partir del narcoconflicto o, simplemente, de la corrupción generalizada en todos los estamentos del poder. Estas falsas opciones se nos presentan como posiciones enfrentadas en guerra permanente, pero de hecho operan como verdaderos socios en un complemento perfecto, donde una lleva a la otra, y esta otra justifica, ya que, en verdad, son expresiones distintas de una misma realidad, el materialismo sin Dios, que no reconoce al hombre en su plena dignidad, sino tan solo como un objeto al servicio del Estado o del dinero. Ante la realidad de la unidad espiritual y cultural que nos caracteriza y que nos conforma como la gran nación iberoamericana, no se escatiman medios para quebrarnos en más fracciones, si ello fuera posible. Así, se niega la obra evangelizadora, exacerbando legítimas reclamaciones indígenas y haciendo un reduccionismo respecto de la llegada de la fe que nos hermana, la que permitió lograr esa síntesis providencial, del europeo y el indio en una entidad, el criollo. Simultáneamente, se atacó a la religión católica mediante su ideologización, mezclando su doctrina con un marxismo ateo, o mediante el sembrado de cientos de sectas pseudocristianas que sume a la persona en un individualismo carente de todo compromiso social. La gesta histórica de recuperación de las Islas Malvinas puso al descubierto toda la ponzoña del verdadero adversario, pero también mostró el corazón fraterno y solidario de Iberoamérica, la que vibró plena, pues vislumbró su senda, su destino. De allí en más, quienes quisieron dar solución particular a su problema fueron ahogados por el abrazo mortífero del capitalismo internacional de la usura y la amenaza del intervencionismo armado. Se le agrega, hoy, la estimulación de las actividades del narcoterrorismo y su veneno. La realidad de los años 90 descubre la intención de una política imperialista que pretende imponer una hegemonía mundial, la cual implica, para nuestras naciones, un claro destino de colonia. Es a partir de ese cruel propósito que se ha ido desarrollando una voluntad de resistencia, entre quienes no aceptan para sus pueblos un futuro tan indigno. Las acciones que, desde Semana Santa de 1987, se han desarrollado en toda la región, han resultado insuficientes, no se ha logrado atacar las verdaderas causas, o sea, la fuente de la crisis, en algunos casos solo se logró retardar sus efectos,
pero no se las ha detenido ni superado. 3 objetivos y planes para cada una de las fuerzas y componentes, que integran el potencial nacional. Para facilitar su comprensión agruparemos los componentes estratégicos, que ordenan el decurso de los pueblos, en 4 fuerzas, factores, que interesan a este trabajo, a saber. 1 fuerza espiritual, incluida en lo psicosocial, 2 fuerza política. 3 fuerza económica. 4 fuerza defensiva, o militar. B. Las fuerzas mencionadas serán analizadas considerando algunos de los componentes propios de cada una de ellas, debiéndose tener en cuenta, que más allá de la característica y estática de los distintos componentes, estos son dinámicos. Como resultado de la interacción existente entre ellos, política exterior e interior, geográfico, ciencia y tecnología, transporte y comunicaciones, defensa, etc. C. Todo este conjunto constituye las fuerzas y recursos morales, intelectuales y materiales de una nación, potencial nacional, optimizados, a través de una política soberana e independiente, permiten a un gobierno lograr la grandeza de su país y el bienestar material y espiritual de sus habitantes. Pasamos entonces a describir de qué manera este cambio, en ciernes, llamado Nuevo Orden, modificará las fuerzas y los componentes del potencial de las repúblicas históricas y tradicionales de Iberoamérica. 1. Fuerza espiritual. Objetivo general. La acción que se ejecuta sobre este factor intentará consolidar un cambio cultural, con el propósito de destruir la concepción cristiana, de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, por ende capaz de una realización integral, para reemplazarlo por las creencias paganas de la nueva era que contemplan al hombre en opuestos a su esencia humana, es decir, como hombre, Dios, superhombre, etc. o a la altura de los animales. Esta acción se corona al eliminar la moral cristiana y su reemplazo por una engañosa ética civil y democrática, fácilmente dirigida desde los medios de comunicación, alejada totalmente del bien supremo, con reglas constantemente alteradas que favorecen, obviamente, el proyecto de los consorcios del poder internacional. B. Componentes 1. Religión. Ataques sistemáticos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, con la finalidad de lograr su debilitamiento entre los ciudadanos, utilizando, para lograrlo, los procedimientos siguientes. A. Introducción de otras religiones o sectas, promocionadas y subvencionadas. B. Excesiva difusión de costumbres de religiones de otros países, por ejemplo la difusión del sacerdocio femenino en la Iglesia anglicana. C. Nueva era o era de Acuario, llamativamente coincidente con la propuesta del nuevo orden internacional. Sin duda será la nueva religión a adoptar. Incluye sectas de distintos tipos, incluyendo las satánicas, robo de bebés para su sacrificio, etc. Difusión de la magia, sincretismo religioso, adivinación, esoterismo, ocultismo, brujería, espiritismo, etc. Visita de personalidades de otros cultos y recepción de los mismos con una inusual difusión. De corrientes internas de la misma Iglesia Católica opuestas al magisterio del Papa. 2. Cultura, alteración del sentido de la historia, de las tradiciones y costumbres, por pautas mundialistas, hábil manipulación de los medios de comunicación social, contribuyendo a modificar el sentimiento patrio y el consecuente derrumbe del espíritu nacional. B. Impulso del indigenismo, desplazando al criollo, verdadero crisol de la raza iberoamericana, con la finalidad de promover los movimientos guerrilleros, ejemplo, Sendero Luminoso. La finalidad última de esa acción es la de posibilitar la ocupación de zonas ricas y conservarlas hasta que los consorcios del poder internacional lo dispongan. Políticamente, se crearán pequeños estados, dentro de los estados nacionales, etc. 3. Tradición A. Desvalorización del principio de las soberanías nacionales, reemplazándolo por la concepción unimundista de los intereses universales. B. Desaliento de las prácticas folclóricas, costumbres y música. 4. Educación. Se intentará desarrollar una educación basada en A. Negación de la existencia de Dios. B. Alteración de los sentimientos tradicionales de amor a la tierra y a la nación. C. Disminución de las escuelas públicas, para negarle posibilidades a la mayoría de la población, con el fin último de contar con un alto porcentaje de ciudadanos, limitados y aptos para ser utilizados como peones del mundo, mano de obra barata. De reemplazo de las enseñanzas religiosas, morales y patrióticas tradicionales, por la educación sexual y ecológica, orientadas exclusivamente a sostener el criterio de consumismo y de fines utilitarios impuestos por los consorcios del poder internacional. 5. Estamentos sociales A. La concentración de las riquezas en un sector social privilegiado,
integrado por empresarios, financistas y dirigentes políticos, incluidos en el nuevo orden, generarán en la mayoría de la población condiciones de extrema pobreza, serán los excluidos del sistema, haciendo desaparecer, también, a la clase media. B. Eliminación de las organizaciones sociales y culturales intermedias, gremios, sindicatos, pequeñas y medianas empresas, etc., provocando la imposibilidad de la práctica de la solidaridad social. C. La familia, concebida como la célula básica de la sociedad cristiana, sufrirá un gran deterioro. Los individuos reemplazarán a las personas. Concepción egoísta para las nuevas relaciones sociales. 6. Estados psicológicos. Establecer un estado de confusión y desconcierto, necesario para las imposiciones políticas y económicas del nuevo orden internacional. B. Inclinación hacia el consumismo y ruptura con las obligaciones morales, inherentes a la propia dignidad humana. C. Ridiculizar, aislar o eliminar a todos aquellos que se opongan, tildándolos de anacrónicos, traumatizados, reaccionarios, etc. De alentar la transgresión, como modalidad de cambio, arribando a un total estado de decadencia. E. Desarrollar en la población, a través de los medios de comunicación social, una actitud psicológica tendiente a no presentar al mal como un horror, relativizando absolutamente todo. Como ejemplos de algunas de las acciones que se desarrollan para el logro de ese objetivo, podemos citar las siguientes. 1. Proclamar como ídolos y ejemplos para la juventud, a cantantes y conjuntos cuyas características más salientes son, su homosexualidad, drogadicción y ausencia total de valores. 2. Difusión de programas televisivos, cuyos temas centrales son la promiscuidad y la degeneración. 3. Difusión de la vida en pareja, sin las ataduras ni compromisos que, supuestamente, impone el matrimonio. 4. Incentivación permanente del sexo como práctica animal, presentándolo siempre como sinónimo de goce y placer y no como un acto de amor ordenado a la procreación. 5. Promoción total de la anticoncepción. 6. Degradación de la mujer a la mínima expresión de mujer-objeto. 7. Permanente incentivación a la comisión de delitos privados, cuyos ejemplos de violaciones, incestos y degeneraciones de todo tipo son exhibidos permanentemente en los programas y series televisivas. 8. Constante acción para presentar al hombre como el centro de todas las cosas, cosmovisión antropológica en donde el hombre es principio y fin de las cosas, negando a su fin trascendente, cosmovisión teocéntrica donde Dios es el centro de todas las cosas. 9. Permanente incentivación del relativismo, para ellos nada tiene carácter de absoluto, ni siquiera la verdad más evidente. 2. Fuerza política a objetivo general subordinar las naciones iberoamericanas, nuevo orden internacional. Debiendo funcionar estas, como estados dependientes de un poder o corporación político-económico mundial, al mejor estilo de los imperios que existieron durante las distintas épocas de la historia de la humanidad. B. Componentes 1. Gobierno, poder ejecutivo, integrado por hombres comprometidos, subordinados y juramentados con los consorcios que concibieron el nuevo orden internacional y elegidos por ser fácilmente corruptibles. Es característica de estos, la búsqueda del poder enarbolando las banderas de los principios nacionales y el deseo de satisfacer las aspiraciones legítimas de los pueblos, exactamente igual que los marxistas-leninistas, cuando tenían vigencia, cuestiones que, por supuesto, posteriormente no cumplen. 1. Política interior se circunscribirá a lo siguiente. Control y represión de manifestaciones sociales de protesta, por la usurpación de los derechos individuales y por los padecimientos económicos, utilizando fuerzas de seguridad, con efectivos superiores al de las Fuerzas Armadas, dependientes de una superestructura de control, gendarmería, prefectura naval, guardias nacionales y policías. Compartir el poder con elementos subversivos, integrantes de la mafia, económica y política, con narcotraficantes, etc., estructurando un poder omnímodo. Mezclar la política con los ambientes artísticos, con la finalidad de aumentar la popularidad del gobierno ante la población y crear una confusión moral y ética. Gobierno de la farándula. Inclusión de renombrados artistas y deportistas como funcionarios, con la finalidad de aprovechar su popularidad, generando una ilusión exitista y hedonista, más propia de la ficción que de la realidad. Impedir que surjan proyectos de alternativa o algún liderazgo, que puedan opacar la imagen del presidente, como único representante del nuevo orden internacional. Debilitamiento y eliminación de los cuerpos, organizaciones y sociedades intermedias, gremios y sindicatos, industriales y rurales y culturales, pequeña y mediana empresa, universidad, iglesia y familia, etc.
La oposición de partidos existentes, ya sea de derecha, centro o izquierda, tendrán vigencia, en tanto y en cuanto no se aparten del sistema del nuevo orden internacional. Por lo tanto, la oposición no será auténtica, seria, ni real. Los medios de comunicación social deberán permanecer en manos del Estado o de grupos económicos de poder enrolados en el sistema. Visitas de políticos, consejeros, representantes de distintos tipos de organizaciones mundiales, serán permanentes y con la finalidad de mantener las expectativas y esperanzas de los súbditos del nuevo orden internacional. Como conclusión parcial podemos inferir que la democracia será el disfraz detrás del cual se ocultará la peor dictadura totalitaria, con actitudes demagógicas circenses, que neutralizará las sanas y justas aspiraciones hacia la grandeza de la patria. 2. Política exterior. Estructuración de un servicio diplomático de la Organización de Estados Americanos, OEA, con la finalidad de representar al nuevo orden internacional en los países iberoamericanos, similar al servicio diplomático del Vaticano. Este sistema lo desarrollará primeramente la OEA, pero finalmente la ONU lo absorberá. B. Subordinar la política exterior nacional a la del gobierno de los Estados Unidos, actualmente sede política del nuevo orden internacional. Transformar a las Fuerzas Armadas en un instrumento de la Cancillería, la que dispondrá su empleo al exterior, acorde con las directivas del poder hegemónico, al cual estará subordinada la política exterior de nuestros países. B. Poder legislativo. Los parlamentos funcionarán como brazo sumiso de las decisiones del Poder Ejecutivo, circunscribiendo su labor a resolver problemas formales, excepto los económicos, pues afectarían los intereses extranjeros. Las reformas a las constituciones nacionales incluirán esas cláusulas, para asegurar la inversión de capitales foráneos, proteger los existentes y facilitar la expoliación de los recursos propios. C. Poder judicial, enmarcará su labor en los siguientes aspectos. Poner bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de la potencia hegemónica a los países miembros del nuevo orden internacional y con capacidad ejecutiva para secuestrar y juzgar a toda persona que atente contra los intereses del sistema, doctrina Thornburg, en vigencia. La corrupción de los gobiernos impedirá la correcta aplicación de la justicia que merecen los ciudadanos de una república independiente. Los miembros de este poder, al igual que el legislativo, actuarán en connivencia con el régimen que adhiera al proyecto Nuevo Orden, por adhesión política e ideológica, o bien por ambiciones inmorales, consecuentes con la corrupción generalizada, aceptada, de hecho. 2. Población. Se procederá a disminuir la densidad demográfica, empleando los métodos que permitan. A. El control de la natalidad, mediante programas de anticoncepción, esterilización de hombres y mujeres, abortos. La actual campaña contra el SIDA pretende la anticoncepción antes que la prevención. B. Reducción de los presupuestos a las clases pasivas, para acelerar su desaparición y emplear posteriormente dichos fondos en obras de infraestructura y pago de la deuda externa. C. Ejecución de acciones racistas, a fin de disminuir la población de personas de raza negra, mestizos o de las etnias indígenas. De someter a los habitantes a las consecuencias de la falta de producción, provocando falta de trabajo, hambre, prostitución, delincuencia, drogadicción y sus secuelas, narcotráfico, narcofinanzas, narcoeconomía, narcosubversión y narcocultura. Subalimentación. Mortandad generalizada, especialmente en la población infantil. Incitación al suicidio, etc. Propagación de enfermedades endémicas para la eliminación de las comunidades de excluidos del nuevo orden, SIDA, cólera, etc. F. En caso de incumplimiento de los mencionados programas del Fondo Monetario Internacional, FMI, y del Banco Mundial, BM, se aplicarán severas medidas de ajuste, como acción correctora. Estas medidas tienden a una finalidad económica, y están orientadas a liberar de habitantes las zonas más importantes de producción de materias primas. 3. Fuerza económica. A. Objetivo general: eliminar la independencia económica de las naciones y hacerlas dependientes de los núcleos del poder hegemónico, estableciendo una nueva división internacional del trabajo y de recursos. B. Componentes 1. Finanzas. A. Dolarización de la economía. B. Integración de los mercados de valores a los del circuito internacional. C. Eliminación de los bancos estatales, privatizando todo el sistema financiero. Las estructuras empresariales consolidarán monopolios, que insertadas en el sector financiero, lograrán un único poder económico financiero. De reforma de la Carta Orgánica de los Bancos Centrales y modificación de sus estructuras, permitiendo el dominio de los sectores privados.
Esto facilitará la afluencia de capitales de origen dudoso, narcotráfico, etc., al carecer de elementos oficiales y legítimos de control. 2. Empresas, productos y servicios. A. Eliminación o privatización de las empresas estatales de producción militar y de las grandes industrias, repercutiendo, a su vez, en la pequeña y mediana empresa, con la finalidad de provocar la dependencia comercial e industrial, beneficiando a los intereses del sistema. B. Consolidación de monopolios locales, íntimamente relacionados con los internacionales, bancos y empresas, para completar los circuitos de producción, comercialización y financiación. E. Privatización de las grandes empresas de servicios, energía, gas, ferrocarriles, aéreas, navales, etc., en beneficio de los monopolios locales o extranjeros. 4. Defensa A. Objetivo general: reemplazar las misiones de las Fuerzas Armadas, desnaturalizando su rol histórico como instituciones fundantes de la patria. D. Salvaguarda de los más altos intereses de la nación, misión constitucional, y de brazo armado de la patria, misión institucional, por las impuestas por el nuevo orden internacional. Según algunos documentos oficiales de los Estados Unidos, las nuevas misiones son las de intervenir cuando se produzcan algunas de las siguientes situaciones. 1. Proliferación tecnológica y acumulación de armas. 2. Inestabilidad regional. 3. Estados, renegados y /diagonal o poseedores de ideología hostil, SIC. 4. Diferencias étnicas, religiosas y culturales. 5. Golpes de Estado en países socios. 6. Tráfico de drogas. 7. Degradación ambiental. 8. Amenaza a los intereses del nuevo orden internacional, 9, etc. B. Componentes 1. Disponibilidad de fuerzas a personal será afectado con las siguientes medidas. 1. Reducción del presupuesto militar. 2. Bajas y /diagonal o retiros de cuadros. 3. Eliminación del servicio militar obligatorio. 4. Eliminación de las reservas de hombres, equipos y medios. 5. Reemplazo del actual sistema provisional de las Fuerzas Armadas por uno de jubilación privada afectando la capacidad de reservas y movilización. 6. Eliminación de gran parte de los institutos de formación. 7. Bajas del personal que no se subordinen al nuevo orden internacional. 8. Participación de los organismos internacionales, como instancia de recomendación, para ascensos de oficiales jefes. 9. Incorporación y promoción de diferentes cultos religiosos, incluía las sectas, en los cuarteles y bases. 10. Fijación de bajos sueldos, lo que reducirá la incorporación de personal idóneo. B. Inteligencia: subordinar la escasa inteligencia militar a la correspondiente del Comando Regional Internacional, bajo el pretexto de la coordinación de la lucha contra el narcotráfico o situaciones políticas y militares, que constituyan una amenaza al nuevo orden internacional, ejerciendo, de esta forma, un control operacional sobre hombres y organizaciones propias. C. Operaciones. 1. Operaciones al desaparecer, prácticamente, las soberanías nacionales, eliminarse las hipótesis de conflicto y anularse las misiones tradicionales de las Fuerzas Armadas. Las operaciones a cumplir serán las siguientes. A. Fuerza Expedicionaria Internacional. B. Fuerza de lucha contra el narcotráfico. C. Fuerza de represión interna, como segunda fase, pues la primera, la ejecutará la Gendarmería, Prefectura Naval, Guardias Nacionales y /diagonal o policías. 2. Organización satisfarán las siguientes misiones. A. Fuerzas de paz, defensa de la democracia, cobro de deudas internacionales, protección de comunidades étnicas, etc. B. Fuerza de intervención militar, restablecer el orden, sofocar un golpe de Estado en un país socio, etc. C. Fuerza de control ecológico. D. Fuerza expedicionaria humanitaria. 3. Planes serán coordinados a nivel regional, por el Comando Internacional correspondiente. 4. Educación: modificación de la educación militar tradicional, haciendo hincapié en las nuevas misiones impuestas. En las currículas académicas se eliminarán las materias humanísticas esenciales, filosofía, historia, etc., que proporcionan al militar el conocimiento antropológico fundamental y necesario, basado en los valores religiosos, tradicionales de su nación, y filosóficos clásicos, para formar un virtual mercenario, que desconoce las causas justas de la guerra. Posibilidad de disponer en Iberoamérica, Argentina o Brasil, de una escuela de cascos azules, misiones militares exteriores y cascos verdes,
misiones ecológicas, similar a la Escuela de las Américas, Panamá, en épocas de la lucha contra la subversión. 5. Logística. Eliminación de la capacidad de autoabastecimiento de insumos para la defensa nacional, fabricaciones militares, navales y aéreas, dependiendo totalmente del apoyo circunstancial y regulado del Comando Militar Internacional para las misiones asignadas. 2. Disponibilidad de planes y coordinación de los mismos será ejecutada por la Junta Interamericana de Defensa. 3. Posición geopolítica y geoestratégica. Pérdida del valor geopolítico nacional, al no estar en condiciones de defenderlo, y dejarlo en poder de las fuerzas internacionales. La afectación de las soberanías nacionales, y de hecho la desaparición de las políticas independientes, no permitirán el desarrollo de geoestrategias propias, en perjuicio de la explotación geopolítica de cada país, quedando de hecho subordinada a la potencia hegemónica. 4. Naturaleza del riesgo. Los estados nacionales quedarán en un total estado de indefensión. Esto significa que, ante situaciones de peligro, tanto internas como externas, sus conflictos deberán ser solucionados por la OEA. Seguramente se constituirá un Estado Mayor continental, que operará a través de la Junta Interamericana de Defensa. De esta manera, ningún país será capaz de montar eficazmente operación alguna para defenderse del saqueo pseudo-colonialista del nuevo orden internacional, aun cuando se reemplace a un gobierno títere por otro auténtico. 4 consideraciones. Solo a partir de una concepción integral del problema, en su real y plena magnitud, donde se pueda dimensionar la propia capacidad de defensa y sus mecanismos, se podrá encarar eficazmente el problema, pues, por ser común a todos, se requiere de una estrategia común que le dé respuesta. No es obviando nuestras realidades de patrias soberanas que edificaremos la integración iberoamericana, lo es, por el contrario, afirmando nuestras respectivas identidades y partir de los muchos puntos en común que esta realidad nos presenta, historia, cultura y religión, que podremos recrear el sueño de nuestros padres. No es con la demencial violencia de la izquierda que se combate la opresión del imperialismo internacional de la usura, ni lo es volcándose a la derecha, con su deshumanizado individualismo, que se alcanzará el bien común de nuestros pueblos. Es reafirmando lo que somos, consolidando lo que nos une, que encontraremos los caminos que permitan resistir la agresión y construir una comunidad de hombres libres, la gran nación iberoamericana. No es exagerado arriesgar que, tal vez, esta sea la oportunidad más propicia para intentar este gran sueño, ya que es hoy cuando nuestras naciones están mentalmente más aptas para lograrlo. Desde las luchas por la independencia no existió otro factor aglutinante como el que se nos ofrece en el presente, sin dudas, lo que nos exige la unión y nos obliga a ocupar las mismas trincheras, es la agresión común. Reflexión final. Las voces de la historia y la memoria de los pueblos iberoamericanos, surgidos de las sacrificadas y largas luchas de sus antepasados, hoy se enfrentan a una difícil encrucijada. Poderes extranjeros, confabulados con las ambiciones mezquinas de gobernantes locales, que han cedido su alma y han vendido a sus pueblos, pretenden imponerles un sistema prepotente e inmoral, el nuevo orden internacional. Hoy, la agresión del nuevo orden sobre Iberoamérica nos une en una lucha por la nueva independencia. No hay ni habrá soluciones aisladas, ningún país por sí solo podrá triunfar, la resistencia deberá ser global y definitiva para que, a partir de ella, logremos la tan ansiada reconstrucción de nuestros pueblos. Resistirse a esta moderna y falaz invasión, hacia nuestras culturas y valores, es un mandato de nuestros próceres y a la vez, un deber de todo patriota iberoamericano que se precie de ser persona con dignidad. Sin duda que, en Dios, su Santísima Madre y nuestros hermanos de la gran patria, encontraremos la fuente de inspiración y toda la voluntad para la lucha. América es posible.